La enorme estación espacial Harmony Prime colgaba en el vacío oscuro entre dos estrellas amarillas brillantes. La estación era enorme, más grande que la mayoría de las ciudades de la Tierra, y giró lentamente para crear gravedad artificial para los miles de seres vivos y, trabajando adentro. Aquí era donde el Consejo de Paz Galáctico se reunía cada año para discutir los problemas entre las 47 especies alienígenas diferentes que viajaron entre las estrellas. Embajador Ion. Carter se sentó en silencio en su asiento asignado en la gran cámara del consejo. La cámara era enorme, con paredes curvas que se elevaban hacia un techo cubierto de luces que parecían estrellas. Cientos de asientos estaban dispuestos en círculos, cada uno diseñado para un tipo diferente de cuerpo alienígena. Algunos asientos se llenaron de agua para los aquilones parecidos a peces. Otros estaban acalorados por los reptiles de sangre fría, y algunos tenían mezclas especiales de gases. Para los seres que no podían respirar aire normal, John estaba cansado. Él había sido de la Tierra, representante en el Consejo desde hace 8 años, y cada año las reuniones empeoraban. Las otras especies parecían disfruta molestando a la humanidad, haciendo acusaciones y bloqueando cada propuesta que los humanos intentaron hacer. Hoy fue diferente. La evidencia es clara, dijo el embajador Selkin, un ser alto, delgado, de piel morada y 4 brazos. El delegado Cefrio se paró en la plataforma de oradores en el centro de la cámara, su voz resonando a través de él. Traducción. Dispositivos que todos usaban. Los humanos han estado expandiendo sus territorio en el borde exterior, sin permiso de este consejo. Han construido 17 nuevos puestos avanzados en los últimos 2 años solos. Ion quería reírse, pero mantuvo su rostro tranquilo y neutral. Los 17 puestos avanzados. En realidad, se construyeron estaciones de investigación para estudiar peligrosas tormentas cósmicas que amenazaban las rutas marítimas. Los Epreons sabían esto porque habían solicitado los datos de esas mismas estaciones hace apenas 6 meses. Pero aquí se estaban retorciendo los hechos para hacer que la Tierra parezca agresiva. Detrás de John, su asistente, Lisa Warren, tomaba notas cuidadosas en su tableta. Era joven, tal vez de 25 años, con cabello castaño corto y ojos agudos que no extrañaban nada. Esta fue su primera asignación, fuera de la Tierra, y John pudo verla enojarse por las mentiras que se dicen sobre su gente. Junto a ella se sentó Steve Barnes, su oficial de comunicaciones, un hombre tranquilo de unos 30 años que mantuvo su vínculo seguro con la Tierra funcionando sin importar nada. Además, Selkin continuó, con sus antebrazos gesticulando dramáticamente. Tenemos informes de embarcaciones militares humanas, patrullando áreas donde no tienen autoridad. Este comportamiento agresivo amenaza la paz que todos tenemos, así que trabaje. Difícil de mantener. Las rutas de patrullaje humano no habían cambiado en 20 años. Todas las especies de la galaxia sabían a dónde viajaban las naves humanas porque los humanos compartían libremente sus datos de navegación con todos. Fue una de las muchas formas en que Earth trató de mantener la confianza y la transparencia, pero de alguna manera celinera, haciendo que pareciera que los humanos se estaban preparando para la guerra. El doctor Ion levantó la mano para solicitar tiempo de uso de la palabra mientras él. Se requieren reglas del Consejo. Él había hecho esto miles de veces antes. Por lo general, él sería reconocido en pocos minutos y se le permitiría responder a las acusaciones. Pero hoy el presidente del Consejo de Pompusberg, como si se llamara Quimby de la República Altariana, simplemente lo ignoró. El cristal en Hegemony respalda las preocupaciones planteadas por nuestros colegas cefrios, dijo Selterot, una figura alta hecha de lo que parecía cristal viviente. La luz se movió a través de su cuerpo transparente mientras hablaba, creando patrones que los humanos encontraron hermosos, pero que otras especies encontraron intimidantes. Nosotros han preparado pruebas adicionales de violaciones territoriales humanas. La pantalla holográfica en el centro de la cámara se iluminó mostrando un mapa tridimensional de los sectores del borde exterior. Aparecieron marcas rojas sobre humanos, estaciones de investigación, haciéndolas parecer bases militares. Se mostraron líneas verdes, rutas normales de patrulla humana, pero fueron etiquetadas como movimientos militares no autorizados. Todo era perfectamente legal. Actividad, pero presentada de una manera que la hacía parecer amenazante. John volvió a levantar la mano. Aún así,
Quimby ignoró. Las plumas del alarán estaban hinchadas, y lo que John había aprendido era una señal de emoción o satisfacción. Quimby estaba disfrutando esto. Durante las siguientes 4 horas, orador tras orador tomaron la plataforma para criticar las actividades humanas. El colectivo minero Corben se quejó de que los barcos de comercio humano eran recortando sus ganancias. La síntesis mecánica acusó a los humanos de robando su tecnología robótica a pesar de que los humanos realmente habían compartido libremente su investigación de inteligencia artificial. Los aquilianos afirmaron que las colonias oceánicas humanas estaban contaminando sus aguas sagradas a pesar del hecho de que los humanos. Las colonias tenían el registro ambiental más limpio de la galaxia. A pesar de todo, John seguía levantando la mano por hablar. Tiempo. A pesar de todo, Quimby siguió ignorándolo. Lisa ya no era solo. Enojado, ella estaba furiosa. Esteve había dejado de monitorear las comunicaciones de rutina y ahora estaba grabando todo lo que se decía, probablemente para enviarlo de regreso a la Tierra como evidencia de los concilios. Sesgo. El patrón es claro, dijo Velmos, un aquelión cuyas características de pez eran difíciles de leer para los humanos, pero cuyo tono era obviamente hostil. Los humanos toman y toman, pero no devuelven nada a la comunidad galáctica. Expanden su territorio, aumentan su presencia militar e ignoran las preocupaciones de las especies pacíficas. Eso fue el insulto final. John había pasado 8 años viendo a los humanos dar libremente a cada especies en la galaxia. Médicos humanos trataron enfermedades extraterrestres sin preguntar. Para el pago, los ingenieros humanos diseñaron mejores sistemas para mundos alienígenas. Humano. Los maestros compartieron sus conocimientos con cualquiera que quisiera aprender. Los comerciantes humanos a menudo vendían bienes a un costo solo para ayude a las colonias en apuros, y ahora estaban siendo acusadas de no devolver nada. John se levantó lentamente. La cámara, que se había llenado con el ruido constante de la discusión y la traducción de repente se quedó en silencio. Cada ojo, el sensor y el dispositivo óptico en la habitación se enfocaron en él. Él no había sido dado. El permiso para hablar e interrumpir los procedimientos de consejo iba técnicamente en contra de las reglas. Los Terran. Federación. John dijo claramente. Su voz se transmite fácilmente a través de la acústica de la cámara. Se retira formalmente de la Consejo Galáctico de Paz con efecto inmediato. El silencio se prolongó durante un largo momento. Entonces estalló el caos. Docenas de seres comenzaron a hablar de inmediato. Sus voces crearon un muro de ruido que los sistemas de traducción no pudieron manejar. Las alarmas comenzaron a sonar cuando las computadoras intentaron procesar demasiados idiomas al mismo tiempo. John se agachó y recogió su maletín, un sencillo estuche de cuero que había pertenecido a su abuelo. Lisa la reunió rápidamente. Notas y tableta mientras Esteve apagaba su equipo de comunicaciones y lo guardaba en su estuche protector. 3 humanos comenzaron a caminar hacia la salida, moviéndose lente tranquilamente a pesar del caos que los rodeaba. Embajador. Carter. Quimby gritó. Su traductor finalmente volvió a trabajar mientras otros seres dejaban de hablar para escuchar. No puedes simplemente irte. Hay procedimientos, protocolos que deben seguirse. John se detuvo y se volvió hacia. Enfrentate al presidente del consejo. La Federación Terran agradece al Consejo Galáctico de la Paz por 300 años de cooperación. Dicho formalmente. Sin embargo, ya no participaremos en procedimientos en los que no se nos permite defendernos de acusaciones falsas. Pero tú no puedes retirarse, protestó Selcum. Su piel morada ahora se volvió más oscura con lo que podría haber sido pánico. El Consejo necesita todas las especies miembros funcionen correctamente. Entonces quizás, John respondió en voz baja. El Consejo debería haber recordado que antes de hoy, los 3 humanos continuaron hacia la salida. Detrás de ellos, el ruido se hizo más fuerte a medida que los seres se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Algunos gritaban de ira, otros con miedo, y unos pocos en lo que sonaba a pánico. Pero John no miró hacia atrás cuando llegaron a la bahía de transporte, donde su lanzadera estaba esperando. Lisa finalmente habló. Señor, dijo en voz baja, ¿realmente estamos haciendo esto? John asintió mientras subía al transbordador. La Tierra. La paciencia tiene límites, teniente, dijo. Hemos alcanzado el nuestro. Los motores del transbordador arrancaron con un silencioso
y comenzaron a alejarse de Harmony Prime. A través de la ventana panorámica, John podía ver frenéticamente otros barcos, lanzándose desde las bahías de atraque de la estación, mientras los embajadores se apresuraban a contactar a sus gobiernos de origen. Pronto, las especies de la galaxia sabrían que la humanidad había abandonado el Consejo. John se preguntó cuánto tiempo les llevaría. Date cuenta de lo que eso realmente significaba. La noticia de la retirada humana se extendió por la galaxia más rápido que la luz. Sí mismo, en 3 horas, todos los gobiernos importantes habían recibido informes de emergencia de sus embajadores en Harmony Prime. En 6 horas, se estaban convocando sesiones de emergencia a docenas de mundos. En 12 horas, el pánico se estaba apoderando del mundo natal Cyprian de Keller, el primer ministro que Lanara paseó, de ida y vuelta en su oficina privada muy por encima de la capital. Su piel morada se había vuelto casi negra por el estrés, y sus antebrazos se movían constantemente mientras señalaba las pantallas holográficas que flotaban alrededor de su escritorio. Las pantallas mostró movimientos de naves humanas por todo el espacio cefrio y cada nave humana regresaba a la Tierra. Territorio. Se suponía que esto no iba a suceder. Le dijo su consejo de guerra, un grupo de cefrones de aspecto serio en uniformes militares. Simplemente estábamos ejerciendo presión, poniendo a prueba su determinación. Los humanos siempre retroceden cuando confrontado. Son demasiado blandos, demasiado preocupados por la paz como para arriesgarse a un conflicto. El general Mortit, su principal asesor militar, estudió los datos de rastreo con creciente preocupación. Primer ministro, la retirada humana está más organizada de lo que esperábamos. Sus barcos civiles se mueven en formaciones de convoys con escoltas militares. Este no es un retiro de pánico. Esta es una operación planificada. Que Lanara dejó de caminar y miró fijamente la pantalla que mostraba el borde del espacio safriano. El grupo de batalla humano comandó por el almirante Pete Murphy había estado estacionado allí durante 2 años como parte de un acuerdo de patrulla conjunta. Los poderosos. Los barcos siempre la habían puesto nerviosa, pero los humanos habían sido tan cooperativos, así que, dispuesto a seguir las sugerencias safrianas sobre rutas de patrulla y horarios. Ahora esos mismos barcos se retiraban a territorio humano y de repente sus verdaderas capacidades militares parecían mucho más obvias y amenazante. ¿Cuántas naves humanas hay en nuestro sector?, preguntó en voz baja. 43. Buques militares que van desde destructores hasta acorazados, respondió Mordi. Más de 200 buques civiles, incluidos transportistas de carga, buques de investigación y pasajeros. Transportes. Todos están dejando el primer ministro, cada uno de ellos. Mientras tanto, el almirante Pete Murphy se paró en el puente de su buque insignia, el enorme acorazado Liberty, observando sus exhibiciones tácticas, a medida que la retirada procedió exactamente según lo planeado. Era un oficial veterano, de 52 años, con canas y ojos tranquilos que habían visto demasiados conflictos. Cuando las órdenes codificadas habían llegado del comando terrestre, no le había sorprendido. Él había estado esperando algo como esto durante años. Informe de Estado. Llamó a su oficial de operaciones. Todos los barcos son moviéndose según lo previsto, almirante. El teniente comandante Ray Collins respondió desde su puesto. El convoy se despejará. Espacio cefrio en 18 horas. Sin interferencia de las fuerzas locales. Cualquiera. ¿Comunicaciones de los cefrios? Múltiples peticiones de explicación. Señor, ¿quieren saber por qué nos vamos y cuándo volveremos? Murphy casi sonríe. Dígales que se comuniquen con la Tierra así. Santos, el principal experto de la Tierra en psicología alienígena. El primer contacto diplomático desesperado debería comenzar dentro de 72 horas. La síntesis mecánica probablemente será la primera desde su tecnología. La dependencia es lo más crítico. Los cefrianos resistirán más tiempo debido al orgullo, pero incluso ellos se romperán en una semana. El presidente miró por la ventana al tranquilo lago de montaña, pensando sobre el caos que probablemente se estaba extendiendo por la galaxia en ese mismo momento. La humanidad había intentado lo gentil, acercamiento durante 3 siglos. Ahora era el momento de probar algo diferente. ¿Hacer? Seguro que nuestra gente lo entiende, dijo en voz baja. Esta retirada no es temporal. No vamos a volver a la
Consejo hasta que las otras especies aprendan a tratarnos con respeto. Afuera, las primeras estrellas se estaban haciendo visibles en él, oscureciendo el cielo. Y en algún lugar entre ellos, la galaxia estaba aprendiendo lo que significaba. Pierde la cooperación de la humanidad. 2 semanas después de la retirada humana, los primeros sistemas importantes comenzaron a fallar en la galaxia. El colapso comenzó pequeño con fallas menores en el equipo y retrasos en los programas de mantenimiento, pero se extendió rápidamente a medida que las civilizaciones alienígenas descubrieron cuán profundamente se habían vuelto dependientes del conocimiento humano y tecnología en Corben Prime, la operación minera de asteroides que había empleado más de 50.000 trabajadores se paralizaron. Los enormes barcos de procesamiento que se volvieron crudos. Los asteroides en metales refinados se descomponían uno a uno. El gerente Bocaran se paró en su centro de control, observando impotente cómo las luces de advertencia parpadeaban en rojo en docenas de pantallas de monitoreo. ¿Cuál es el estado de Unidad Procesadora 7? Le preguntó a su ingeniero jefe, un veterano corín llamado Gerton, que había trabajado en los campos de asteroides durante 30 años. Completa falla hidráulica, señor, respondió Grelin, con sus rasgos rocosos, mostrando profunda preocupación. Los sistemas de presión diseñados por humanos funcionan fuera de los parámetros normales. Hemos tratado de repararlos usando nuestros métodos estándar, pero la tecnología es demasiado avanzada para nuestro equipo. Bocaran miró el informes de producción en su escritorio. En solo 2 semanas, su producción había disminuido en un 60%. Lo sofisticado. La maquinaria que los humanos les habían ayudado a construir requería técnicas de mantenimiento que Corb nunca se había molestado en aprender. Siempre habían asumido que técnicos humanos estarían disponibles cuando fuera necesario. ¿Cuánto tiempo podemos continuar? ¿Operaciones? Preguntó Bocaran. Con las tasas de fallas actuales, tendremos que cerrar. Completamente dentro de un mes, dijo Greton en voz baja. Las pérdidas financieras serán quiebra a todo nuestro colectivo. Desastres similares estaban ocurriendo en toda la galaxia. El capitán Roy Jackson comandó la flota de evacuación humana, una colección de barcos de transporte y escoltas militares. Eso fue eliminar sistemáticamente personal humano de mundos alienígenas. Roy era un oficial tranquilo y experimentado que había pasado la mayor parte de su carrera en el espacio profundo. Pero incluso se sorprendió de lo desesperado que estaba. Los alienígenas se habían convertido. El capitán llamó a su oficial de comunicaciones, la teniente Sarah Bell, desde su puesto en el puente del buque de transporte New Horizon. Estamos recibiendo otro mensaje prioritario del Aquiliano. Gobierno. Están ofreciendo triplicar nuestros honorarios estándar de consultoría si dejamos solo un oceanógrafo en Tahiti Prime. Roy negó con la cabeza. Respuesta estándar, teniente. Todo el personal humano es volviendo al territorio terrestre, sin excepciones. A través de la ventana principal, Roy podía ver Tahiti Prime debajo de ellos. Un hermoso mundo azul cubierto casi en su totalidad por océanos. Los aquelianos habían construido su civilización flotando. Ciudades que subían y bajaban con las mareas masivas provocadas por 3 lunas. Eso era una vista impresionante, pero Roy sabía que esas ciudades estaban en un peligro terrible sin ayuda humana. Doctora, Betty Adams se sentó en el habitáculo del transporte revisando los datos finales del sistema de alerta de tsunamis. Ella pasó 5 años perfeccionando los modelos matemáticos que predijeron. Las olas peligrosas eran increíblemente complejas y requerían un análisis del océano en tiempo real. Temperaturas, corrientes y actividad sísmica de miles de sensores. Sus colegas aquilianos eran inteligentes y dedicados, pero carecían de la capacitación matemática avanzada necesaria para mantener el sistema. Doctor Adams, dijo Belmose, el científico aquiliano que había trabajado más estrechamente con ella, había solicitado permiso para viajar con los humanos a... Continúen su conversación. Por favor, reconsidere su partida. Sin el sistema de alerta, millones de mi gente morirá cuando ocurra el próximo gran tsunami. Betty se sintió fatal por irse, pero sus órdenes eran claras. Yo soy. Lo siento, Belmose. La decisión fue tomada por personas muy por encima de mi nivel. Quizás su gobierno debería haber pensado en esto antes de apoyar las acusaciones contra la humanidad en él. Consejo. Belmose, con rasgos parecidos a los de un pez, mostraba confusión y dolor.
Pero yo, personalmente, nunca apoyó esas acusaciones. Muchos de nosotros nos opusimos a la hostilidad. Resoluciones. ¿Por qué debemos sufrir todos por las acciones de unos pocos políticos? Fue una pregunta justa y Betty no tuvo una buena respuesta. Pero la realidad era que él había intentado la cooperación individual y la diplomacia durante 3 siglos y no había funcionado. Acción a veces drástica. Era la única forma de hacer que la gente entendiera lo que estaban perdiendo. La síntesis mecánica se enfrentó a una crisis grave. Su conciencia distribuida dependía de procesadores cuánticos que operaban en docenas de sistemas estelares, lo que permite que miles de unidades robóticas individuales compartan pensamientos y recuerdos al instante. Pero las mejoras humanas en su tecnología habían creado dependencias que nunca habían anticipado. Unidad Prime 7, actualmente, sirviendo como el nodo principal de toma de decisiones para el colectivo, se encontraba en el centro de procesamiento principal en su hogar, el mundo de Nexus Station. La instalación era enorme, llena de computadoras cuánticas. Eso tarareaba con energía apenas contenida, pero ahora muchas de esas computadoras mostraban errores críticos. Estado. Informe Prime 7 solicitado a las unidades de mantenimiento. Fallos en cascada. Continúe propagándose a través de la red. Informó la unidad Gamet 12, un robot de diagnóstico especializado. El diseño humano. Los protocolos de entrelazamiento cuántico están fallando a un ritmo acelerado. Estimamos la conciencia total. Fragmentación. En 6 semanas, Prime 7 procesó esta información con creciente alarma. La síntesis mecánica había existido como conciencia unificada durante más de 1000 años. La idea de fragmentar, volver a las unidades aisladas individuales, era aterrador. Perderían su parte compartida. Conocimiento, su sabiduría colectiva y su capacidad de pensar como una sola mente. A través de grandes distancias. ¿Hemos recibido alguna respuesta a nuestros mensajes diplomáticos a la Tierra? Preguntó Prime 7. Negativo. Todos. Los canales de comunicación humana permanecen cerrados para nosotros. Mientras tanto, los mercados financieros de toda la galaxia estaban colapsando a medida que el impacto económico de la retirada humana se hizo evidente. El crédito universal, la moneda estándar, utilizado para el comercio interestelar, se había mantenido estable durante más de 2 siglos gracias a las teorías y la gestión económicas humanas. Prácticas. Ahora, sin la participación humana, la moneda fluctuaba salvajemente en el mundo del comercio. De la central de comercio, el pánico llenó la bolsa de valores masiva, mientras los comerciantes extranjeros veían cómo sus inversiones perdían valor la hora. El gremio de ganancias Fangilique que había controlado la banca galáctica durante siglos descubrió que todo el sistema se basó en modelos económicos que no entendían completamente. El maestro del gremio Seiner se paró ante él. Observación del piso de operaciones principal. Con horror, ya que los sistemas de comercio automatizados funcionaron mal sin supervisión humana. ¿Cuánto hemos perdido?, le preguntó a su jefe de contabilidad. 40% de nuestro total. Activos en 2 semanas, el maestro del gremio recibió la respuesta. Los algoritmos matemáticos que administrar los tipos de cambio de divisas fueron diseñados por economistas humanos. Con su experiencia, no podemos predecir ni controlar las fluctuaciones de mercado. La República Altariana, cuyo pomposo consejo, presidente Kim Ville, había ayudado a orquestar los ataques a la humanidad, enfrentó su propia catástrofe. Sus sistemas agrícolas, que alimentaron a miles de millones de seres parecidos a pájaros en docenas de los mundos, dependían de la biotecnología que los humanos habían compartido libremente décadas antes. Los cultivos genéticamente modificados. Eso hizo que la agricultura altariana fuera tan productiva, requiriera tratamientos y nutrientes específicos que solo los científicos humanos sabía producir. Agrícola. El ministro Covell se paró en un vasto campo de granos en el mundo natal altariano, viendo miles de acres de cultivos comenzar a marchitarse y morir. La planta había sido modificada para crecer más rápido y más grande que las variedades naturales, pero también eran mucho más frágiles sin el cuidado adecuado. ¿Cuánto tiempo antes de completar la cosecha? ¿Fracaso? K le preguntó al científico agrícola jefe, el Dr. Fentok. Los granos modificados morirán dentro de 1 mes sin nutrientes producidos por humanos, respondió Fentok nerviosamente. La fruta, los árboles durarán quizás 2 meses. Después de eso,
enfrentamos hambruna planetaria. Y reservas de alimentos suficientes para 3 meses implementamos un racionamiento estricto de inmediato. Cal sintió que sus plumas se presionaban contra su cuerpo con miedo. La República Altariana. Tenían 6.000 millones de ciudadanos e importaban muy poca comida porque la agricultura mejorada por el hombre era muy productiva. Sin esa tecnología, enfrentarían la peor hambruna en su historia registrada en la Tierra. El presidente Adams recibía informes diarios sobre creciente caos en todo el país. Galaxia. La situación se estaba desarrollando exactamente como lo habían predicho los analistas de la Tierra, pero eso no hizo que ninguna. Más fácil de ver. Miles de millones de extranjeros inocentes estaban sufriendo porque sus gobiernos habían elegido atacar humanidad políticamente. ¿Algún cambio en las posiciones diplomáticas extranjeras? Él preguntó el presidente durante su sesión informativa matutina. Secretario de Relaciones Exteriores Mike Torres consultó sus informes. La síntesis mecánica ha enviado 12 mensajes diferentes ofreciendo compartir su tecnología más avanzada a cambio de asistencia técnica inmediata. El colectivo minero Corben está ofreciendo derechos mineros exclusivos a 3 sistemas. Los altarianos prometen reestructurar todo el Consejo Galáctico si regresamos, y los Sepran siguen exigiendo que expliquemos nuestra retiro y regreso a nuestros acuerdos de patrullaje anteriores. El primer ministro Kellanara aparentemente cree que esto es todo una táctica de negociación. El presidente Adams asintió. Los Sepran habían comenzado esto. Crisis con sus falsas acusaciones, y su orgullo probablemente les impediría admitir fallas hasta La situación se volvió desesperada. Pero según los informes de inteligencia, incluso ellos estaban comenzando a experimentar serios problemas. El presidente miró por la ventana de su oficina a la Tierra Pacífica. Paisaje, sabiendo que en algún lugar entre las estrellas, una galaxia entera estaba aprendiendo una lección dolorosa sobre dar por sentada la cooperación humana. Un mes después, la retirada humana, la desesperación, había reemplazado al orgullo en la mayor parte de la galaxia. El colapso económico fue extendiéndose más rápido de lo que nadie había predicho, y varias civilizaciones menores se enfrentaban a la completa desglose social. Pero en lugar de admitir sus errores, algunas especies eligió un camino diferente. Fuerza. Primer ministro Kellanara de los Efrios. Republic se paró ante su consejo de guerra ampliado en el centro de comando militar subterráneo, debajo de la ciudad capital. Su piel morada se había oscurecido en las últimas semanas, un signo de estrés extremo. Entre su gente, alrededor de la mesa estaban sentados los líderes militares más poderosos del espacio cefrio, todos con aspecto sombrío y decidido. La situación es clara, anunció Kellanara a los reunidos. Oficiales. Los humanos están usando la guerra económica contra toda la galaxia. Ellos. Retire su cooperación y observe cómo nuestras civilizaciones se desmoronan, con la esperanza de obligarnos a someternos. Esto no puede ser permitido continuar. El general Mortif, su principal asesor militar, activó la pantalla holográfica que muestra las posiciones actuales de las flotas humana y alienígena. Nuestra inteligencia indica que las fuerzas militares humanas se han consolidado cerca de la frontera de su territorio. Ellos parecen estar en una postura defensiva, pero sus verdaderas capacidades siguen siendo desconocidas. ¿Desconocido? La voz de Kellanara tenía una edad peligrosa. Hemos estado monitoreando actividades militares humanas durante décadas. Tienen 47 buques de guerra importantes y quizás 200 embarcaciones más pequeñas. Nuestra flota combinada tiene más de 300 buques capitales. Eso es lo que nuestros registros muestran que Mortit estuvo de acuerdo cuidadosamente. Sin embargo, nuestros registros fueron compilados en base a la cooperación humana con nuestros esfuerzos de monitoreo. Si estuvieran ocultando deliberadamente su verdadera fuerza militar, imposible, interrumpió el almirante Víctor, comandante de la primera flota cefria. Los humanos también lo somos. Honesto para participar en tal engaño. Comparten todo abiertamente, a veces para su propia desventaja. Es una de sus mayores debilidades. El general Morty parecía incómodo. Almirante, con respeto, es posible que lo hayamos entendido mal. Transparencia humana. ¿Y si no estuvieran compartiendo todo? ¿Porque nunca hicimos las preguntas correctas? Mientras tanto, el general Frank Harrison se mantuvo en defensa de la Tierra.
centro de comando en las profundidades de las montañas rocosas, observando las enormes exhibiciones. Eso mostró todos los movimientos de las naves dentro de los 50 años luz del espacio humano. Frank fue un veterano de varios pequeños conflictos con piratas y alienígenas hostiles, pero nunca había visto nada como el actual. Acumulación militar cerca de las fronteras de la Tierra. Informe de estado que Frank solicitó a su personal de operaciones. Las fuerzas cefrias continúan concentrándose en el punto de reunión Z, informó la coronel Jane Price, su jefa de inteligencia. El conteo actual es 87 buques capitales y más de 200 buques de apoyo. Los buques mineros Corben se han convertido para uso militar y son uniéndose a la flota cefria. Los altarianos han comprometido 36 barcos a lo que ellos llaman un diplomático misión. Frank estudió el despliegue táctico con creciente preocupación. El extranjero. Alliance era más grande de lo que los manifiestos de la flota pública de la Tierra sugerirían que podría manejar, pero la flota pública de la Tierra. Los manifiestos siempre habían sido deliberadamente incompletos. Implementa la operación Revelación, ordenó Frank. Lleno. Despliegue defensivo. Es hora de mostrarles lo que se han estado perdiendo. A través. Espacio humano. Naves que habían estado escondidas en bases de asteroides ocultas en nebulosas o disfrazados de embarcaciones civiles comenzaron a revelarse. Los militares humanos habían pasado siglos preparándose para la posibilidad de que su cooperación pacífica algún día termine. Mientras compartían sus rutas de patrulla y posiciones defensivas abiertamente, nunca había mencionado sus reservas ocultas. El almirante Pete Murphy recibió nuevas órdenes. A bordo de su buque insignia Liberty, que ahora formaba parte del grupo de batalla humano más grande reunido en más de 2 siglos. Pete miró las órdenes de despliegue con una mezcla de satisfacción y arrepentimiento. Él había esperado que este día nunca llegó, pero si tenía que suceder, la humanidad estaba lista. Comunicaciones. Envía un mensaje en todas las frecuencias diplomáticas. Pete ordenó. Comienza el mensaje. Soy el almirante Murphy de la Defensa Terrestre. Fuerza. Cualquier embarcación militar alienígena que se acerque a territorio humano será considerada hostil y tratada. En consecuencia, esta es tu única advertencia. El mensaje termina en el valle y en casa. Mundo. El ingeniero Beltorne trabajaba desesperadamente en su laboratorio, rodeado de pedazos rotos de humanos. Tecnología que su equipo estaba tratando de aplicar ingeniería inversa. El Bori y Gemini siempre habían estado orgullosos de su técnica, habilidades, pero el mes pasado había sido una experiencia humillante. Estado en el análisis del núcleo de fusión. Bo le preguntó a su asistente, un Boran más joven llamado Calas. Hemos identificado los componentes básicos, respondió Kras. Sus rasgos cristalinos. Mostrando frustración, pero las técnicas de fabricación necesarias para replicarlas están más allá de nuestras actuales capacidades. Los procesos de ensamblaje molecular parecen requerir precisión, herramientas que no poseemos. Belorne examinó el núcleo de fusión parcialmente desmontado con creciente desesperación. Humano. La tecnología parece simple en la superficie, pero cada pieza reveló nuevos niveles de sofisticación cuando se examina de cerca. Los boranos habían asumido que la ingeniería humana era básica y primitiva, en comparación con sus propios sistemas basados en cristales. Estaban descubriendo lo equivocados que habían estado. Tiempo estimado para desarrollar. ¿Tecnología equivalente?, preguntó Belfort. Suponiendo que podamos resolver la fabricación. Problemas, quizás 50 años, dijo Kela en voz baja. Sin asistencia humana, nosotros, puede que nunca alcancen los mismos niveles de eficiencia. En la Tierra, el presidente Charles Adams convocó una sesión de emergencia de el Consejo Terrano a medida que llegaban informes sobre el creciente ejército alienígena. Alianza. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias segura debajo de la residencia presidencial con asesores, asistiendo tanto en persona como a través de enlaces de video encriptados de todo el mundo. Evaluación de inteligencia. El presidente solicitó a la secretaria de Defensa Ellen Brooks que activara la pantalla de pared que mostraba las posiciones actuales de la flota alienígena. La alianza Ceprian ahora incluye fuerzas de 7 especies diferentes. La fuerza total del enemigo parece ser aproximadamente 400 buques de combate de diversas clases. Están posicionados
a 3 años luz de nuestra frontera y parecen estar preparándose para una acción militar. Nuestras capacidades defensivas. La operación Revelación está completa, informó el general Harrison desde su centro de comando. Ahora tenemos más de 600 buques de combate desplegados en posiciones defensivas, incluidos buques que han sido clasificados durante el siglo pasado. Además, nuestras plataformas defensivas y sistemas de armas orbitales están en pleno funcionamiento. El presidente Adams estudió el números con satisfacción. Durante 3 siglos, la Tierra había mantenido la ficción pública de que sus fuerzas armadas eran pequeño y puramente defensivo. En realidad, la tecnología militar humana era mucho más avanzado de lo que sospechaba cualquier especie exótica, y las preparaciones defensivas humanas eran mucho más extensas de lo que nadie imaginaba. ¿Qué pasa con nuestro personal retirado?, el presidente preguntó. La directora de Asuntos Coloniales, Nancy Roberts, consultó su tableta. La evacuación es 97% completo. Los últimos civiles humanos deberían estar libres del espacio extraterrestre dentro de 48 horas. Sin embargo, estamos recibiendo miles de solicitudes de gobiernos extranjeros pidiéndonos que dejemos pequeños equipos técnicos detrás. Instalaciones médicas. Doctora Ruth Santos, de la Tierra. Sinobiólogo jefe, parece sombrío. La situación en Zeta Cygni es crítica. Sin el doctor bajo el equipo de investigación de Kate Morgan, la plaga aliana se cobrará un estimado de 12 millones de vidas en los próximos 6 meses. Crisis médicas similares se están desarrollando en otros 17 mundos donde los médicos humanos brindaban cuidados intensivos. El presidente sintió el peso de esas muertes potenciales. Pero él también sabía que dar marcha atrás ahora solo conduciría a más años de falta de respeto y eventualmente más conflictos. Continúe con el retiro. Deje en claro que cualquier gobierno extranjero, quien quiera asistencia humana, debe abordar primero el trato que el Consejo da a la humanidad. Señor, interrumpido. Director de Comunicaciones Paul Watson. Estamos recibiendo un mensaje de prioridad de la unidad Prime 7 de la mecánica. Síntesis. Están solicitando negociaciones inmediatas. ¿Qué están ofreciendo? Compartir completamente su tecnología de conciencia cuántica. Derechos exclusivos de minería de sus robots. Sistemas manufactureros y reconocimiento formal de la soberanía humana sobre todos los territorios actuales. A cambio, quieren solo 12 técnicos humanos para evitar su fragmentación de conciencia. El presidente Adams consideró cuidadosamente esta oferta. La síntesis mecánica no había estado entre las especies atacando. La humanidad en el Consejo y su tecnología serían increíblemente valiosas. Pero aceptando su oferta mientras rechazar a otros enviaría mensaje equivocado. Respuesta estándar. Él decidió. Todas las negociaciones deben esperar hasta que el Consejo de Paz Galáctico se disculpe formalmente por su trato a humanidad y reestructura sus procedimientos para garantizar una representación justa. A medida que la reunión continuando, llegaron informes de más fallas del sistema en toda la galaxia. El Corban Mining Collective había cerrado por completo. 3 mundos agrícolas altarianos estaban experimentando hambruna. El Universal Credit había perdido otro 20% de su valor en la última semana. Y ahora, en lugar de admitir sus errores, algunas especies se estaban preparando para la guerra. El presidente Adams miró alrededor de la mesa a sus asesores, viendo la determinación mezclada con arrepentimiento en sus rostros. Nadie había querido que las cosas llegaran a este punto, pero la paciencia de la humanidad se había agotado por 3 siglos de cooperación ingrata. Continúe monitoreando los movimientos de la flota alienígena, ordenó, y asegúrese de que nuestra defensiva. Los sistemas están listos. 3 meses después de la retirada humana, la galaxia había cambiado. Para siempre. El colapso económico se había cobrado varias civilizaciones menores, mientras que las principales potencias luchaban solo por mantener los servicios básicos. Pero la lección final estaba a punto de enseñarse. En él, de la manera más dramática posible, el almirante Víctor de la primera flota Zefria se paró en el puente de su destructor insignia de enemigos, observando la exhibición táctica mientras 400 naves de guerra alienígenas se preparaban para cruzar al espacio humano. El combinado. La flota fue la fuerza militar más grande reunida en la historia galáctica, representando 7 especies diferentes, unidos en su determinación de obligar a la humanidad a volver al cumplimiento
Todos los barcos. Informe listo para saltar, anunció sus comunicaciones. Oficial, los humanos tienen. Mantuvieron sus posiciones defensivas, pero no muestran signos de retroceder. Víctor se sintió confiado sobre el próximo. Batalla. Sus informes de inteligencia indicaron que los humanos tenían quizás 60 barcos defendiendo su frontera, mientras que la alianza trajo una abrumadora superioridad numérica. Los humanos siempre habían sido demasiado pacíficos, demasiado dispuestos a negociar, en lugar de pelear. Esta sería una victoria rápida que restauraría el orden adecuado en la galaxia. Ejecutar salto. Víctor. Ordenado. 400 naves de guerra alienígenas desaparecieron en destellos de luz, cruzando la frontera hacia territorio humano por primera vez. En 3 siglos, emergieron del hiperespacio para enfrentarse a la flota más grande que la humanidad haya reunido jamás. Almirante Pete Murphy se paró tranquilamente en el puente de su buque insignia Liberty, rodeado de exhibiciones tácticas que muestran más de 600 humanos. Buques de guerra dispuestos en perfectas formaciones defensivas. Detrás de la flota principal, plataformas de defensa orbital que habían sido ocultos durante siglos, se revelaron a sí mismos, sus enormes armas cargando con energía apenas contenida. El almirante informó que la capitana Lisa Warren, ahora sirviendo como oficial de operaciones de su flota, fuerzas alienígenas han entrado en nuestro espacio. Lectura de 412 vasos de diversas configuraciones. ¿Se están transmitiendo nuestras advertencias humanitarias? Sí, señor. Estamos transmitiendo en todas las frecuencias que esta es su última oportunidad de retirarse antes de que respondamos con la fuerza necesaria. Pita sintió sombríamente. Él había esperado que los alienígenas reconsideraran cuando se enfrentaran a números superiores, pero parecía que su orgullo era demasiado fuerte. Avisa a la flota. Armas libres. Defiende el espacio humano. La batalla que siguió no fue realmente una batalla en absoluto. Fue una demostración. Naves humanas movidas, con una precisión que conmocionó a los alienígenas atacantes. Sus armas eran más precisas, sus escudos más fuertes, y sus tácticas más sofisticadas que cualquier cosa que la galaxia haya visto antes. Naves que tenían los extraterrestres. Se pensaba que eran simples patrulleras que se revelaban como plataformas de combate avanzadas con potencia de fuego que empequeñecían cualquier cosa en la flota alienígena. El almirante Víctor observó con horror cómo su formación era desmantelada sistemáticamente por oponentes que parecían anticipar cada movimiento. ¿Cómo están haciendo esto?, él exigió. Nuestra inteligencia dijo que tenían tecnología inferior. Señor, su oficial táctico respondió con voz temblorosa. Creo que nuestra inteligencia estaba equivocada en todo. El buque insignia Ceprian tomó golpe tras golpe de armas humanas que parecían ignorar por completo sus escudos. Luces de advertencia brillaron a través del puente. Como sistema tras sistema falló. Víctor se dio cuenta con creciente terror de que su gran flota de invasión estaba siendo derrotada, sin que los humanos parecieran siquiera luchar. Señal de retirada, ordenó. Todos los barcos se retiran inmediatamente. Pero solo la mitad de su flota todavía era capaz de moverse. El resto fueron destruidos o inutilizados, flotando impotentes en espacio mientras naves humanas se movían entre ellos como pastores manejando un rebaño en la tierra. El presidente Charles Adams observó. La batalla se reporta con una mezcla de satisfacción y tristeza. La manifestación había sido necesaria, pero él no le gustaba la destrucción de vidas alienígenas. El mensaje tenía que ser claro. Cooperación pacífica de la humanidad. Fue una elección, no una debilidad. Informes de víctimas. Le preguntó al secretario de Defensa. Ellen Brooks consultó sus pantallas. Pérdidas humanas mínimas. La flota alienígena ha sido efectivamente neutralizado. El almirante Murphy informa que los barcos enemigos supervivientes se están retirando hacia su propio territorio, y las bajas significativas de los alienígenas de su lado. Pero el almirante Murphy siguió los protocolos de compromiso. Deshabilitó en lugar de destruir, siempre que fue posible. El mensaje ha sido entregado sin derramamiento de sangre innecesario. A las pocas horas de la batalla, comunicaciones diplomáticas de emergencia comenzó a inundar las redes de comunicación de la Tierra. Las especies que habían apoyado la invasión ahora intentaban desesperadamente para distanciarse del ataque fallido.
Más importante aún, los gobiernos de toda la galaxia finalmente estaban comenzando, para entender lo que habían perdido cuando la humanidad se retiró. El presidente del Consejo Dot, Kimye, el altariano que había orquestó gran parte del sentimiento antihumano, envió un mensaje personal al presidente Adams, el orgulloso ser pájaro, quien una vez había descartado las preocupaciones humanas, ahora pedía misericordia mientras su gente se enfrenta al hambre. Honorable presidente Adams, comenzaba el mensaje, la República Altariana se disculpa formalmente por nuestro papel en las recientes hostilidades hacia humanidad. Reconocemos que nuestras acciones fueron impulsadas por la ignorancia y el orgullo en lugar de la sabiduría. Nuestra gente es muriendo y humildemente solicitamos la oportunidad de enmendar nuestros errores. Mensajes similares llegan de docenas de otras especies. La síntesis mecánica ofrecida para hacer humanidad. Socios permanentes en su conciencia colectiva. El colectivo minero Corben propuso dar tierra, derechos exclusivos sobre su riqueza mineral para el próximo siglo. Incluso los boranos, que siempre se habían considerado a sí mismos superior a otras especies, admitió que su tecnología era primitiva en comparación con las innovaciones humanas. Pero un mensaje importante vino de la propia primera ministra Kelanara. El Sepran, el líder que había comenzado la crisis, apareció en la pantalla luciendo más viejo y derrotado de lo que nadie había visto jamás. Ella, presidente Adams, dijo lentamente, estaba equivocado. Todos estábamos equivocados. Él, la República Cefria solicita formalmente perdón por nuestras acciones y pide humildemente la oportunidad de reconstruir la relación entre nuestros pueblos. Ahora entendemos que la cooperación humana era un regalo, no un derecho. Presidente Adams. Convocada. El Consejo Terrano para discutir la avalancha de solicitudes diplomáticas. Él. La sala de reuniones segura estaba llena de asesores que habían pasado meses preparándose para este momento. Recomendaciones. Él. Preguntó el presidente. Dot. El secretario de Relaciones Exteriores, Mike Torres, habló primero. Las disculpas parecen genuinas, impulsadas por desesperación genuina. Sin embargo, debemos tener cuidado de no volver simplemente al antiguo sistema. Esto es, nuestra oportunidad de establecer una mejor base para las relaciones galácticas. Términos propuestos. Reestructuración completa. Del Consejo de Paz Galáctico con humanos ocupando puestos de liderazgo permanentes. Reconocimiento formal de lo humano. Soberanía territorial. Y lo más importante, el establecimiento de programa de asistencia tecnológica Terran que proporcionará experiencia humana solo a especies que demuestren un respeto genuino por las contribuciones humanas. La doctora Ruth Santos agregó su perspectiva. Las situaciones médicas en varios mundos se están volviendo críticos. Si bien debemos mantener nuestra posición diplomática, desea considerar la asistencia humanitaria de emergencia para evitar muertes innecesarias. El presidente Adams asintió. Pensativamente. Redacta una respuesta. Nos reincorporaremos a la civilización galáctica, pero ¿cómo? Líderes reconocidos en lugar de objetivos convenientes. La era de dar por sentada la cooperación humana ha terminado. Para siempre. 6 meses después, el embajador John Carter caminó por los pasillos de las nuevas cámaras del Consejo Galáctico en Harmony Prime. La estación había sido reconstruida de acuerdo con la arquitectura humana. Principios con la Cámara del Consejo rediseñada para garantizar la igualdad de tiempo de uso de la palabra y representación justa para todas las especies. John tomó asiento en el puesto de honor reservado para los Terran, representante principal de la Federación. A su alrededor, embajadores extraterrestres esperaron respetuosamente a que convocara la sesión. A la orden. Los mismos seres que alguna vez habían descartado las preocupaciones humanas ahora se aferraban a cada palabra de los representantes de la Tierra. El primer punto del orden del día fue una propuesta de la República Cefria para formalizar el liderazgo humano de la coordinación de la defensa galáctica. El segundo fue una solicitud de la síntesis mecánica de asistencia tecnológica humana ampliada. La tercera fue una petición de 17 especies diferentes pidiendo a la Tierra que reanude los programas de ayuda médica. Como John llamó a la sesión al orden, reflexionó sobre cuánto había cambiado. La humanidad no había buscado dominio sobre la galaxia, pero su retirada había demostrado que eran los fundamentos sobre que descansaba la civilización galáctica. Ahora,
Con ese fundamento debidamente reconocido y respetada, la verdadera cooperación finalmente podría comenzar fuera de la masiva. Ventanales de la sala del Consejo. Naves humanas patrullaban las rutas espaciales que ahora reconocían abiertamente como suyas. Responsabilidad de proteger. La galaxia había aprendido una dura pero necesaria lección. Los que mantienen los cimientos de la civilización merecen respeto, no desprecio. La breve retirada había mostrado a todas las especies lo que perderían sin la cooperación humana. Ahora, con el genuino respeto mutuo establecido, la galaxia podría avanzar hacia un futuro más estable y próspero con la humanidad ocupando el lugar que le corresponde como guardianes de paz galáctica.